un tiempo, un tiempo para reír y un tiempo para llorar, un tiempo para estar triste y un tiempo para bailar, y un Correcto. tiempo para perder y un tiempo para recoger. Y al hablarnos de tiempos, pues cuando nosotros tenemos una pérdida, hay un tiempo que se llama el proceso de duelo. Y ese proceso de duelo es a través del cual nosotros sanamos el dolor. Y es un proceso natural que empieza después de la pérdida y termina cuando nosotros somos resilientes, es decir, cuando sanamos de esa pérdida y podemos retomar de nuevo nuestra vida con diferente, con cambios, pero podemos retomar de nuevo nuestra vida y ser de nuevo productivos. Y el tiempo de duelo, pues es diferente en cada persona, no hay un Se tiempo borró. exacto, pero más o menos tiene un tiempo de 1 a 2 años, más o menos, hablando en términos generales. Sin embargo, a veces sucede que No el tiempo sabe. se alarga y se alarga y nosotros no sanamos, no llegamos a ser resilientes en este proceso de duelo. Y hoy vamos a ver algunas de las causas por las cuales nosotros no sanamos, no soltamos, no dejamos ir a la persona y la queremos tener como retenida con nosotros. Y cuando nosotros sanamos, cuando nosotros soltamos, pues viene alivio a nuestra vida y pasa nuestra vida. Claro, este proceso de duelo, de sanar, de soltar, no es fácil, es doloroso y hay que atravesar. Entonces, ¿cuáles son estas razones por las cuales nosotros a veces no sanamos y este proceso de duelo se va alargando y alargando? Y una de las razones es que muchas veces tenemos la creencia errónea de que sanar es olvidar. ¿Y qué es una creencia errónea? Una creencia errónea es una idea o un conjunto de ideas que yo tengo, pero que no son la verdad. Son ideas erróneas que no son ciertas, pero para mí es como si fuera la verdad y las vivo como que si fuera la verdad. Estas creencias erróneas a veces son muy fuertes porque están muy arraigadas, que vienen desde la niñez. Esta creencia errónea de creer que sanar es olvidar, muchas veces viene de cosas que oímos en la niñez o de ejemplos que tuvimos, porque se piensa que al sanar se olvida la persona y nosotros pues no la queremos olvidar, porque en el fondo se piensa que al olvidar una persona es que la persona no era importante, que la persona no significó mucho para mí y que no me dolió que se fuera, que hubiera partido. Y entonces pensamos que el tener expresiones de dolor, el aferrarnos solo a los recuerdos dolorosos, al anclarnos ahí, es una manera de no olvidarla. Esto ha ido cambiando mucho a través de que se ha ido estudiando lo que son los procesos de duelo, pero hace unos años todavía era una idea muy arraigada. Y entonces las personas, entre más expresiones de dolor tenían y más las prolongaban, más se aferraban a esos recuerdos dolorosos, era como demostrar que el amor que se tenía a la persona era muy grande. Y entre más dolor era como demostración de que más lo amé. Yo recuerdo una persona muy cercana a mí que cuando murió el esposo, nunca más se quitó el luto, nunca más se quitó el vestido negro. Y de ser una persona muy contenta, muy risueña, muy sociable,
se volvió una persona triste que se encerró prácticamente en su casa sin salir a ningún lado, como una demostración del dolor que había tenido con la pérdida. Y esta persona, cuando la hija más pequeña se casó y le pidió que se quitara el color negro para que se pusiera el color del cortejo que iba a estar en su boda, ella lo más que logró ponerse fue un vestido gris, porque estaba con la idea de que al quitarse el luto, al quitarse el vestido negro, pues estaba demostrando que no le había importado su esposo, que no lo amaba y que no le había importado que partiera. Estas creencias erróneas, pues muchas veces vienen de la niñez, de ejemplos que nosotros tuvimos, de cosas que nos dijeron. Y estas creencias erróneas nos limitan para continuar en el proceso de duelo. Y cuando estamos en ese proceso y nos damos cuenta que poco a poco los recuerdos dolorosos van desapareciendo, pero están siendo sustituidos por los recuerdos hermosos de cuando estuvimos con esa persona, de los recuerdos lindos de los momentos que vivimos, de todas las cosas que nos reímos y de todas las cosas gratas que tuvimos. Lo que entra cuando tenemos esta creencia es un temor muy grande, casi un terror como de olvidar a la persona. Y entonces por eso es que muchas veces nos estancamos, nos quedamos como detenidos en alguna etapa del proceso del duelo, pero para no avanzar con ese temor de que si olvidamos, pues es porque no amábamos a la persona. Hay el relato de un ejemplo de alguien que perdió a sus seres queridos en un avión. Y esta persona pues tiene las cenizas ahí de estos seres amados y, y unas fotos y todos los días les pasa diciendo adiós. Y entonces alguien le dijo un día que por qué hacía eso. Y la respuesta que esta persona dio fue que eso era una manera de no olvidarlo, porque sentía que si no hacía eso, que si no seguía con el dolor y con los recuerdos dolorosos, entonces lo iba a olvidar e iba a demostrar que no le había importado o que no lo amaba. ¿Qué hacer entonces en estos casos? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el trabajo de un grupo de apoyo? ¿Cuál es el trabajo que la persona que mira, que tiene esa creencia errónea, que a veces es consciente, como este caso que yo les explico, pero a veces es inconsciente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo primero es traer a la conciencia que tenemos esta creencia errónea y trabajar para cambiarla por lo que es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que sanar no es olvidar, todo lo contrario. Sanar es tener a la persona con todos sus recuerdos lindos y hermosos, es hacer un lugar en nuestro corazón para que la persona esté allí viva, pero viva a través de qué recuerdos, de los recuerdos lindos, de los recuerdos hermosos, de todos los nexos de amor que establecimos con esa persona, de todo lo que vivimos juntos. Esos son los recuerdos que nos ayudan a tener a la persona en nuestro corazón y que nos ayudan a que si antes habíamos aprendido a vivir con ella físicamente, ahora pues aprendemos a vivir con ella aquí en nuestro corazón. Me gusta mucho cuando Vilmita dice los Rodríguez Marroquín, seguimos siendo 4, porque su hijo, aunque ya falleció, está vivo ahí en su corazón. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Cambiar esta creencia errónea por la verdad. La palabra de Dios nos dice que la verdad nos hará libres. Entonces, irla cambiando poco a poco por la verdad de que sanar no es olvidar y que el tener estos recuerdos lindos es lo que nos hacen mantener a nuestro ser amado. Yo le llamo olvidar recordando, porque Dios nos ha dado una capacidad muy hermosa, que es lo que se llama la memoria selectiva.
Y la memoria selectiva es esa capacidad que tiene nuestra mente de poder decidir voluntariamente mandar todos los recuerdos dolorosos al inconsciente, dejarlos ahí pegados y empezar a tener solo los recuerdos agradables, los recuerdos lindos. Entonces tenemos que saber que tenemos esta capacidad y que tenemos que practicarla, ir practicando poco a poco esta capacidad de esta memoria selectiva, ¿verdad? De ir olvidando lo doloroso e ir quedándonos con los recuerdos hermosos, que son los recuerdos que nos sirven para honrar a nuestro ser amado, para poder escribir una carta honrando a nuestro ser amado, hacer una reunión en el cual lo honramos y todos expresamos las cosas hermosas que vivimos con él o que vivimos con ella. Esa es una de las causas, tal vez de las más generalizadas, por las cuales a veces nos quedamos estancados en una etapa del duelo y no salimos de ahí, por esta creencia errónea de que sanar es olvidar. Otra de las creencias erróneas que nosotros tenemos que nos ayudan a no seguir en el duelo, que son limitantes para no seguir avanzando y que nos estancan, es el temor al cambio. Indudablemente, cuando una persona se muere en nuestra vida, especialmente el esposo, pues hay un cambio muy grande en muchos de los aspectos, pero ese cambio, pues, en cierto grado es normal y natural y poco a poco en el proceso del duelo, pues, se va trabajando. Pero cuando este cambio es tan exagerado, perdón, cuando este temor al cambio es tan exagerado, entonces preferimos quedarnos estancados en la que ya conocemos y no entrar a ese cambio. ¿Por qué nos da temor el cambio tanto? ¿Por qué se vuelve tan exagerado? Bueno, nos da temor porque no creemos que vamos a ser capaces de afrontar todas las responsabilidades que un cambio trae. Y en el caso de la muerte del esposo, pues a veces los cambios sí son muy grandes porque tal vez la persona tiene que ponerse a trabajar, tiene que dejar la casa donde vivía o tiene que cambiarse hasta otro país y tiene que afrontar cosas que tal vez antes no afrontaba. Entonces, el temor al cambio, pues sí es real en cierta manera, pero cuando es excesivo, es cuando entonces la persona, por no afrontar esto, prefiere quedarse en lo conocido. Prefiere quedarse en la zona de confort que ya conoce, en el dolor para no tener que afrontar este cambio. Y a veces esto se dificulta un poquito más porque nuestras raíces en la niñez, ¿verdad? Que siempre tienen un efecto en nuestra vida. Muchas veces en nuestra vida pues hemos tenido cambios muy difíciles. A veces los cambios han sido muy bruscos y entonces tal vez ahora finalmente habíamos logrado tal vez una cierta estabilidad. Entonces pensar en que ahora vienen más cambios, que tenemos que afrontar otros cambios, pues se vuelve sumamente difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar para poder salir de esto? Pues primero reconocer que estamos con temor, un temor grande de poder afrontar todas estas responsabilidades. Y entonces, en los grupos de apoyo como este, lo que trabajamos es ir viendo realmente cuáles de estas responsabilidades son reales y cuáles son supuestas. Y también ir viendo de los cambios reales que hay que afrontar, ir viendo opciones, salidas que podamos ir encontrando. Y también al ir buscando opciones y salidas para afrontar estos cambios, pues también vamos a ver que nosotros tenemos muchas veces un potencial adentro que Dios nos ha dado y que no lo hemos
puesto en práctica. Nos hemos quedado tal vez en una zona de confort y hay un potencial adentro que a la hora que nos vemos en una situación de este tipo, pues Dios nos ayuda a sacar ese potencial y a ir descubriendo habilidades que no sabíamos que teníamos. Veamos aquí lo que dice el Salmo siguiente, dice, busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Eso lo tenemos en el Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Junto con lo que nosotros vamos a ir viendo en el grupo de apoyo de cuáles son las responsabilidades reales y cómo irlas afrontando para eliminar ese temor al cambio tan grande que tenemos, porque el temor al cambio trae pues, ansiedad, trae angustia. Sabemos que la ansiedad empieza con una preocupación, la preocupación se convierte en ansiedad y la ansiedad se convierte en angustia y la angustia pues se puede convertir en un ataque de pánico. Entonces, antes de llegar a eso, pues ahí está donde podemos estar en el grupo de apoyo y tener la ayuda necesaria y junto con esto, pues buscar a Dios. Buscar a Dios porque Él es el que nos libra de todos los temores. Y también tenemos que saber que aunque nos quedemos totalmente desvalidas, porque muchas veces se dan casos en que se cree que uno se ha quedado económicamente bien y de repente a la hora de la muerte del esposo, pues hay casos en que nos damos cuenta que el esposo no dejó las cosas a nuestro nombre, sino que a nombre de otra persona y nosotros no lo sabíamos o nos damos cuenta que dejó deudas y no lo sabíamos. Y entonces la angustia y la ansiedad que entra es mucha, pero ahí es cuando sabemos que Dios es lo quien nos sostiene. Mire lo que dice Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra y en unas versiones dice, con mi mano de justicia. Tenemos que saber que aunque perdamos nuestro sustento económico con la persona que se murió, aunque perdamos muchas cosas, aunque tengamos muchos cambios, hay alguien que está con nosotros y que nos da una promesa, y la promesa es que nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a dejar solas, que siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sostener y saber que estamos sostenidas por la mano de Dios es hermoso, porque la mano de Dios es una mano fuerte, es una mano grande. Y nadie me va a separar del amor de Dios. Y el amor es tan grande, el amor de Dios es tan grande. Por mí es amor, es un amor tan grande, especialmente por las personas viudas, que nunca me va a dejar ni me va a soltar, siempre me va a sostener. Entonces, saber que estamos sostenidos de la mano de Dios, pues nos ayuda a poder salir y seguir caminando en este proceso de duelo y no quedarnos estancados. Porque cuando nos quedamos estancados en una etapa del duelo por este temor a seguir, lo que hacemos es estar hablando siempre solo de la parte dolorosa, siempre de los recuerdos dolorosos, como trayéndolos a un primer plano. Y al principio del duelo, pues esto es necesario y es saludable, pero ya cuando pasa mucho tiempo y quedamos ahí estancados, lo que estamos haciendo es traer solo recuerdos dolorosos e ir dejando atrás los recuerdos agradables, cuando en realidad lo que nos va a sanar, lo que nos va a ayudar es al revés, ir un poco con esa memoria selectiva, ir dejando los recuerdos dolorosos, no es que vayan a desaparecer, ahí están, pero
no son los que nos sirven, no son los que nos sacan adelante. Y entonces ir cada vez más con esos recuerdos agradables, con esos recuerdos hermosos que nos van a ayudar realmente a tener a esa persona amada en nuestro corazón. Ya vimos dos causas. Una es el pensar que sanar es olvidar. Y ya vimos que la otra es un temor muy grande al cambio, a no poder cumplir con las responsabilidades, no poder afrontarlas. Esas son dos causas por las cuales a veces el proceso de duelo se detiene, se estanca y no proseguimos hacia adelante a una sanidad. Vamos entonces ahora a ver una tercera. Y una tercera es el apego emocional. ¿Qué es el apego emocional? El apego emocional es cuando una persona tiene un vínculo tan fuerte con otra que porque esta persona le da seguridad. Y el apego emocional, pues es normal que lo tengamos con la persona que falleció, con la persona amada, porque esa persona fue una persona significativa para nosotros. Claro que había un apego, claro que había nexos de amor, claro que había nexos del alma que se tejieron momento a momento, minuto a minuto, durante toda una vida por años. Pero ese apego emocional a veces es tan fuerte, que se convierte en un apego disfuncional, en un apego que no funciona. ¿Y por qué se convierte en un apego que no funciona? Porque muchas veces en ese apego nos volvemos dependientes de esa persona y pensamos que solo esa persona y nadie más puede llenar nuestras necesidades básicas de afecto, que son el amor, la aprobación, el sentir que tenemos un lugar, la aceptación, y pensamos que solo esa persona nos las puede llenar y las llenamos únicamente a través de esa persona y básicamente no las llenamos de Dios. Entonces, cuando esa persona no está, cuando esa persona fallece, nosotros nos sentimos en el vacío. ¿Por qué? Porque sentimos que nadie va a poder llenar de nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades básicas. Y entonces entramos en confusión y entramos también en un temor muy grande. Y muchas veces el apego que tenemos con las personas es un apego que no es sano. Y no es sano porque muchas veces la relación con las personas es una relación que podríamos decir tóxica, en el sentido que tal vez es una relación de abuso. Sin embargo, cuando esta persona que nos abusa de nosotros, tal vez verbalmente o psicológicamente o de una manera muy sutil, no está, entra también angustia y pensamos que sin esa persona no vamos a poder vivir. Y cuando oímos esto, muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo si esta persona no la trataba bien, no tenían una buena relación? Sí, es cierto, no había una buena relación, pero de todos modos, esto era lo que llenaba nuestras necesidades básicas, porque es lo que conocíamos y a lo que ya estábamos acostumbradas. Entonces, la dificultad para romper ese apego es todavía mucho más fuerte, mucho más grande que cuando el apego pues, es normal y es funcional. ¿Y a qué se debe que a veces no podemos entrar en este desapego que nos lleva el proceso de sanidad, que no es olvidarlo, no es dejar de recordarlo, es simplemente tenerlo en el lugar que corresponde en nuestro corazón, recordarlo de una manera grata para seguir adelante? ¿Qué es lo que nos dificulta? Muchas veces lo que nos dificulta es que desde la niñez hemos tenido apegos muy fuertes, apegos que no nos han permitido, dijéramos, hacer ciertos cambios en la vida para poder seguir adelante. Entonces, cuando no hemos
solventado esos apegos anteriores. Por ejemplo, nos casamos y no podemos separarnos de nuestra mamá o de nuestro papá. Y eso empieza a intervenir en nuestro matrimonio, es porque hay un apego muy fuerte a esas personas. Entonces, si nosotros no hemos solventado esas situaciones, el apego a la hora de que la persona fallece, pues va a ser mucho más fuerte. Entonces vamos a sentir un vacío mucho más grande. Y también otra de las situaciones que a veces nos afecta para poder tener el desapego que en cierta forma necesitamos para sanar, es que hemos tal vez tenido una pérdida en la niñez. Y esa pérdida en la niñez, si no la solventamos, si no la sanamos, pues después cuando tenemos una pérdida en la adultez, la pérdida de la adultez se vuelve muy, muy fuerte y cuesta muchísimo sanarla. Cuesta muchísimo entrar en ese desapego. Yo tuve una situación de este tipo. Mi mamá murió cuando yo tenía 3 años y yo no resolví este proceso de duelo porque en esa época nadie le hablaba a uno de esto. Es más, a mí siempre me decían que mi mamá se había ido de viaje, iba a regresar y yo la esperaba. Y esto causó en mí una gran depresión. Y luego, cuando ya no estuvo mi esposo, se me juntaron las dos pérdidas juntas y fue como que del acabose. Yo sentí que realmente no podía seguir adelante, entré en una depresión muy, muy severa y ahí fue de donde Dios me rescató. Dios en su misericordia, cuando nosotros estamos en ese tipo de situaciones tan dolorosas, y pone sus ojos en nosotros y nos rescata. Y nos rescata de una manera que entonces podemos decir que Dios rescata del hoyo nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos este apego tan fuerte que cuando la persona se murió, creemos que no vamos a poder llenar esos vacíos emocionales, también ahí el grupo de apoyo es que nos puede ayudar grandemente. Y también la búsqueda de Dios, porque Dios realmente es el único que llena nuestros vacíos emocionales. El amor de Dios puede llenarnos totalmente. Claro, el amor de un esposo, de un hijo va a hacer falta, pero el amor de Dios es tan grande que llena nuestros vacíos emocionales. El amor de Dios es tan grande que nos da la aceptación que necesitamos cada día. El amor de Dios es tan grande que nos da la aprobación que necesitamos cada día. El amor de Dios es tan grande que nos da la fuerza que necesitamos cada día. Y cuando buscamos a Dios y en la mañana le pedimos, ayúdanos, ayúdanos a conquistar el día. Llena todos mis vacíos emocionales porque sin ti no puedo vivir. Entonces Dios viene y empieza a llenar todos esos vacíos emocionales que nosotros tenemos, porque Él es la persona que más puede ayudarnos a llenar esos vacíos. Y recordar también a través de la lectura de la palabra todas las promesas que Dios tiene para nosotros las viudas y todas las promesas que Dios tiene para la persona afligida, porque Dios es nuestro consolador. Y vamos a ver una cuarta razón por la cual nosotros nos estamos estancados en el proceso de duelo, por lo cual preferimos quedarnos ahí en ese dolor, en una situación dolorosa, antes de seguir adelante y seguir en el proceso de duelo. Y otra de estas es la culpa. ¿Y qué es la culpa? La culpa pues es un autorreproche que nosotros nos damos a nosotros mismos de que no hicimos lo que deberíamos de haber hecho o hicimos lo que no deberíamos de haber hecho, ¿verdad? Lo contrario. Y el proceso de culpa, pues muchas veces para lo que me sirve a mí es para como tratar de compensar lo que yo no le di a esa persona. Y claro, en todo proceso de duelo va a haber una etapa en la que nosotros vamos a sentir mucha culpa.
El problema es cuando ya pasa el tiempo en el proceso y nosotros seguimos culpándonos y seguimos con esa autoculpa, y la autoculpa pues siempre lleva implícita la ira, siempre lleva implícito el enojo, y el autoculparnos pues muchas veces es un enojo contra nosotros mismos, de que no hicimos lo que deberíamos y sí hicimos lo que no deberíamos. Y también ese enojo es muchas veces contra otras personas. Empezamos a culpar al médico, culpamos a las enfermeras, eh, culpamos todo lo que tenemos cerca y no nos damos cuenta que en realidad los deberías, los hubieras, no existen. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros no tenemos el control sobre la vida de las personas. Realmente el único que tiene el control sobre la vida de las personas es Dios. Y Dios, aunque cueste entenderlo, tiene un momento para cada quien. Y el momento en que cada quien parte con Él es el mejor momento, porque Dios es un Dios sabio y Dios es un Dios soberano. Entonces, cuando nosotros pasa el tiempo y seguimos autoculpándonos y autoculpándonos y reprochándonos y estar en ese proceso doloroso, pues vuelvo a reiterar, el grupo de apoyo o ayuda y la búsqueda de Dios ayuda. Tenemos que pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones, que muestre que hay en Él, y vamos a encontrar que hay mucha ira, mucho resentimiento, y tenemos que perdonar a las personas que culpamos. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y tenemos que quitarnos, confesarle a Dios ese resentimiento que muchas veces tenemos hacia Él porque no cuidó a la persona, porque no lo sanó, porque no nos previó que eso iba a pasar, y tantas cosas de estas que realmente nos detienen, nos estancan y no nos ayudan a seguir adelante. Y la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que Él es el único, el que tiene el control sobre todas las cosas, ¿verdad? Nosotros no podemos tener el control sobre la vida de nadie. ¿Cómo saber si yo me he estancado en el proceso de duelo? Pues vuelvo a reiterar que no hay un tiempo exacto. Vuelvo a reiterar que es 1 o 2 años, hablando en términos generales, y que va a depender pues de muchas cosas, que sea más corto o más largo. Pero cuando ya vemos que sí se prolonga, vemos que estamos estancados, vemos que nos estamos enfermando, porque cuando nos estancamos en el proceso de duelo, cuando nos sanamos, pues empiezan las enfermedades físicas. Cuando vemos que empezamos a tener conductas autodestructivas, porque el estarnos lacerando es también una conducta autodestructiva para nosotros y para las personas que están cerca. Y cuando nosotros vemos que estamos así, entonces ahí podemos darnos cuenta que estamos estancados en el proceso de duelo. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos muestre la razón, que nos muestre cuál de estas causas es la que tenemos en nuestra vida, y que nos ayude a ir encontrando poco a poco la manera de ir trabajando cada una de estas causas. Solos no lo vamos a poder lograr. Necesitamos un grupo de apoyo, necesitamos personas cerca de nosotros que nos ayuden en esto, y básicamente necesitamos a Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Yo sé que a veces en el proceso de duelo cuesta buscar a Dios, pero Él es el que pone el querer como el hacer para buscarlo. Y cuando no lo podemos buscar, le debemos decir: Señor, no puedo buscarte, tú ayúdame, ayúdame, yo no puedo, mi dolor es tan grande
yo no puedo. Porque la búsqueda de Dios diaria, esa relación significativa con Dios, la necesitamos y es lo único que nos puede ayudar para salir de un proceso de duelo estancado y seguir a la sanidad que Dios quiere para nosotros. Porque Dios quiere la sanidad para nosotros. Dios quiere que nosotros, así como estamos siendo consolados por otras personas y especialmente por Él, quiere usarnos para poder llevar consuelo y sanidad a otras personas. Así es que yo quisiera pedirle que incline su rostro y permítame orar por usted, permítame orar por todas las personas que están conectadas en este momento. Padre bueno, Padre Dios, te damos gracias porque tú nos has hablado en esta tarde. Padre, hoy queremos decirte que estamos necesitados de ti. Todos los que estamos aquí conectados, tú nos has conectado porque tú sabes que te necesitamos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que si estamos llevando un proceso de duelo normal, pues tú nos ayudes a seguir adelante. Tú nos des la fuerza para seguir adelante. Sabemos que en este proceso llevamos días buenos, días malos, días difíciles, días que no son tan difíciles, días que cuestan más que otros. Pero Padre, tú eres el único que nos puede ayudar en este proceso, Padre. Te pedimos que cada día tú nos des la fuerza que necesitamos, que tú nos des fuerzas cuando estamos cansadas, que tú nos des fuerzas cuando ya no podemos seguir adelante, que tú cada día nos muestres que tú nos rescatas del hoyo cada día, Padre, que tú nos ayudes a querer salir en este proceso de duelo, Padre. Y si estamos estancados, Padre amado, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a saber que contigo, tomadas de tu mano, vamos a seguir hacia adelante, que contigo vamos a sanar, Padre. Ayúdanos a entender que sanar no es olvidar. Ayúdanos a entender que sanar es tener esos recuerdos hermosos en nuestro corazón, un lugar lindo en nuestro corazón para nuestra persona amada a través de los recuerdos hermosos de esos nexos del alma que tejimos todo el tiempo. Ayúdanos, Padre, a honrarlo de esa manera. Padre, tú que conoces hasta lo más profundo de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes que si estamos estancadas en ese proceso de duelo, porque tenemos temor al cambio, porque nos aterra las responsabilidades que tenemos que afrontar sin esa persona. Ayúdanos, Padre, a agarrarnos de tu mano, sostenernos ahí, Padre. Si es lo económico, ayúdanos, Padre, porque tú eres el que suple nuestras necesidades. Ayúdanos, Padre amado, a saber que lo que tengamos que afrontar, porque estamos aparentemente solas sin esa persona, no lo estamos porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a vivenciarlo cada día, Padre, especialmente en aquellos días difíciles, en aquellos días en que nos sentimos en una oscuridad que no podemos salir adelante, Padre. Ayúdanos, mi Dios. Y Padre amado, cuando sentimos que sin la persona nuestros vacíos emocionales no van a estar llenos, Padre, en esos días en que la soledad es profunda, en que el vacío y la ausencia de la persona lo sentimos tan grande, pero es lo que conocemos en este momento y es el dolor, y por ese temor nos quedamos ahí aferrados. Ayúdanos, Padre, porque tú eres el único que puede llenar estos vacíos. Ayúdanos, como dice tu palabra, que sin ti nada deseamos, Padre. Ayúdanos a que tú seas lo que más deseamos. Ayúdanos que tú seas nuestra porción.
nuestra porción que nos llena a diario de ese amor que necesitamos, Padre. Nuestra porción que nos llena a diario de esa aceptación, de esa aprobación que necesitamos. Nuestra porción que necesitamos de saber que tenemos un lugar en ti y de saber que tú tienes aún a través de lo que estamos pasando, aunque ahorita no lo vemos para nada, planes hermosos para nuestra vida, Padre, porque los planes tuyos son siempre de bien para nosotros, Padre. Y Padre amado, si estamos en un proceso de culpa muy fuerte, si seguimos autorreprochándonos, si seguimos en los hubieras, en los habría, culpando a otros, Padre, y con resentimiento hacia ti, ayúdanos, Padre, ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos, a entender que en ese momento hicimos lo que creímos lo mejor, que si lo llevamos donde ese médico o no lo llevamos, era lo que creímos que era lo mejor. Ayúdanos a entender que si le dimos o no le dimos permiso a esa persona, a un hijo, y por eso se accidentó, le pasó algo, ayúdanos, Padre, a entender que fue lo mejor que pudimos hacer, lo que creíamos en ese momento era lo mejor, Padre. Ayúdanos a entender que quedarnos estancados autoculpándonos no es sano para nosotros, no es sano para las personas que nos rodean, Padre. Ayúdanos a perdonar a aquellas personas que nosotros culpamos. Ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos y a confesarte, Padre, si tenemos ese resentimiento y ese enojo contra ti, porque no sanaste a la persona, porque no la cuidaste, porque no nos preveniste. Ayúdanos, Padre, a poco, en tu presencia, con tu ayuda, a ir entendiendo, Padre amado, que a veces tú permites las cosas, aunque nosotros no las entendamos, porque tú eres un Dios que tiene el cuadro completo de toda la vida de esa persona y el cuadro completo de nuestra vida. Y tú eres un Dios sabio, un Dios amoroso y un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Ayúdanos a confiar en ese amor tan grande que tú tienes, Padre, para cada uno de los que estamos acá presentes, conectados. Y te damos gracias por este grupo, Padre, por este grupo de madres que en un momento de dolor se han juntado para poder ayudar a otras personas. Te damos gracias por cada madre de este grupo, Padre, que el dolor que han tenido lo han transformado para bien de otras personas. Lo han transformado porque tu palabra dice que a los que te aman a ti todas las cosas vienen a bien. Y en lugar de quedarse estancadas llorando su dolor, lloraron un tiempo, como dice Eclesiastés, hay un tiempo para llorar. Lloraron un tiempo, tal vez grandemente, tal vez mucho tiempo, pero luego han convertido ese llanto en un amor para ayudar a otras personas. Ayúdanos, mi Dios, a que cada una podamos en su momento, en su tiempo, con la ayuda tuya, a ser esas portadores de tu amor para ayudar a otros, Padre. Ayúdanos a salir de cualquier hoyo en que sintamos que estamos metidas por el dolor, Padre, porque tú eres el que rescata del hoyo nuestra vida. Y que podamos decir, bendice, alma mía, a Jehová, porque tú eres el que ha sanado todas nuestras iniquidades, ha sanado todas nuestras dolencias, nos ha rescatado del hoyo nuestra vida y nos colmas de favor y de misericordia, de modo que rejuvenezcamos como el águila. Ayúdanos, Padre, a poder terminar ese proceso de duelo
de una manera sana, de una manera en que podamos honrar con recuerdos hermosos a nuestro ser amado que ahora vive en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre amado, a ser esas mujeres que pueden consolar a otras, porque tú nos rescataste nuestra vida del hoyo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.